Descubrí que mi poder aumentó, precisamente cuando dejé de intentar ser escuchado. Teruja me mostró que la verdadera influencia no proviene del tono de voz, sino del silencio que revela la postura, la intención y el autocontrol. Y cuando aprendí eso, me di cuenta de que mucho de lo que buscaba con palabras podía lograrlo simplemente a través de mi presencia. Quédate conmigo hasta el final, porque te voy a mostrar cómo el silencio correcto puede convertirse en el arma más poderosa de tu mente. El día que me di cuenta de que hablaba demasiado, intenté explicar, convencer, justificar, como si el mundo necesitara comprender cada detalle de lo que sentía, cada matiz de mi pensamiento, cada razón detrás de cada decisión que tomaba. Era compulsivo, casi desesperado. Esta necesidad de ser comprendido, de que la gente viera mi punto de vista, de demostrar que tenía razón o que mis emociones eran válidas. Llenaba el aire de palabras, tantas palabras, como si la cantidad pudiera compensar la falta de impacto que claramente tenían. En las reuniones, yo era la persona que hablaba durante 5 minutos cuando podría haber dicho lo mismo en 30 segundos. En las discusiones, repetía el mismo argumento de 10 maneras diferentes, pensando que eventualmente encontraría la fórmula mágica que haría que la otra persona finalmente lo entendiera. En momentos de tensión emocional, explotaba en interminables monólogos explicativos, diseccionando mis sentimientos con un detalle exhaustivo que nadie había pedido escuchar. Lo que no me di cuenta fue que este torrente verbal constante provenía de una profunda inseguridad. Hablaba demasiado por miedo a no ser escuchada, así que intentaba garantizar con volumen y repetición lo que debería haber surgido con claridad y presencia. Hablaba demasiado porque no confiaba en que mis palabras tuvieran peso por sí mismas, así que las multiplicaba con la esperanza de que la cantidad creara calidad. Hablaba demasiado porque no soportaba el silencio incómodo, los espacios vacíos en las conversaciones donde podía haber tensión o incertidumbre. Cada pausa me causaba ansiedad, así que inmediatamente la llenaba con más explicaciones, más justificaciones, más intentos de controlar cómo me percibían los demás. Pero lo que realmente hacía era diluir cualquier poder que mis palabras pudieran tener, transformando la comunicación en ruido, el mensaje en ruido de fondo que la gente aprendió a ignorar. Pero cuanto más hablaba, menos impacto tenía. Esta ecuación inversa me devastó cuando finalmente la reconocí. Noté que la gente se desconectaba mentalmente mientras yo aún estaba en medio de mi explicación. Vi miradas vidriosas, posturas que cambiaban a defensivas o desinteresadas, gente que revisaba discretamente sus celulares mientras yo seguía hablando. Y lo más doloroso, me di cuenta de que cuando finalmente terminaba mis largos monólogos, la gente rara vez cambiaba de opinión. Rara vez se sentía más conectada conmigo, rara vez se iba con una comprensión más profunda. De hecho, a menudo se iban más confundidos o irritados que si hubiera dicho mucho menos. Mi exceso de palabras no estaba construyendo puentes, sino muros de fatiga verbal que alejaban a la gente de mí. Y fue entonces cuando comprendí algo que cambiaría por completo mi forma de relacionarme con el mundo. Quienes se dominan no necesitan perseguir la atención, la atraen. Las personas que más admiraba, aquellas con una presencia magnética, que inspiraban respeto sin exigirlo, que influían sin esfuerzo aparente, todas hablaban poco. Sus palabras eran medidas, escogidas, excepcionales. Y precisamente por ser excepcionales, tenían peso. Cuando estas personas hablaban, todos se inclinaban a escuchar, porque sabían que no se desperdiciaría en chismes ni explicaciones innecesarias. No buscaban la atención con el volumen verbal, sino que la atraían con una presencia cultivada y un silencio estratégico. Y me di cuenta de que estaba haciendo justo lo contrario. Buscaba la atención con un exceso de palabras, lo que irónicamente garantizaba que nunca la recibiría de verdad. Fue en ese momento de brutal claridad que comencé a observar mi propio comportamiento con una honestidad incómoda. Empecé a contar cuántas veces interrumpía a otras personas porque no podía esperar mi turno para hablar.
Noté cuántas veces repetía lo mismo en una misma conversación, solo que reformulado. Reconocí cuántas de mis palabras eran realmente necesarias frente a cuántas eran solo ansiedad disfrazada de comunicación. Y lo que descubrí fue una lección de humildad. Quizás el 80% de lo que decía era completamente innecesario. Era ruido creado por la inseguridad, por una necesidad de validación, por la incapacidad de tolerar el silencio o de confiar en mi valor sin tener que demostrarlo constantemente con explicaciones verbales. Me había convertido en la persona a la que todos toleraban, pero nadie escuchaba de verdad. La persona cuyas palabras habían perdido todo su poder porque eran tantas que se volvían indistinguibles del ruido de fondo. Y esta comprensión, por dolorosa que fuera, también fue el primer paso hacia algo radicalmente diferente: el poder transformador del silencio elegido. El silencio como arma, no como debilidad. Crecí creyendo que el silencio era sumisión, resignación, la respuesta de quienes no tenían voz o carecían del coraje para usarla. En mi familia, quien más alto hablaba ganaba las discusiones. En la escuela, quien más hablaba llamaba la atención de los profesores. En el trabajo, quien más hablaba en las reuniones parecía más comprometido, más inteligente, más valioso. El silencio se asociaba con la timidez, con ser ignorado, con quedarse atrás mientras los más ruidosos avanzaban. Vi a mujeres silenciosas interrumpidas, a quienes les robaban las ideas, a quienes no las valoraban para ascensos por no venderse lo suficiente. Así que internalicé la creencia de que para sobrevivir, prosperar, tener algún tipo de poder, necesitaba hablar constantemente, afirmarme constantemente, demostrar constantemente mi existencia a través del volumen verbal. El silencio parecía peligroso, una vulnerabilidad que sería explotada, una debilidad que sería castigada. Pero Teruja me demostró que el silencio puede ser dominio absoluto, control supremo, poder en su forma más refinada y devastadora. Teruja era una geisha legendaria conocida no por sus palabras elocuentes, sino por su capacidad de controlar salas enteras con su silenciosa presencia. Se contaban historias de negociaciones en las que hombres poderosos hablaban durante horas, discutiendo, amenazando, persuadiendo, y Teruja simplemente se sentaba en perfecto silencio, observando, hasta que finalmente se cansaban y accedían a lo que ella quería, sin que ella dijera prácticamente nada. Su silencio no era pasivo, era activo, estratégico, ensordecedor en su intensidad. Creaba un vacío que otras personas se sentían obligadas a llenar, a menudo revelando mucho más de lo que pretendían. Su silencio era un espejo que reflejaba en las personas su propia incomodidad, su propia inseguridad, sus propios miedos. Y en ese espejo se veían con claridad, a menudo por primera vez. El silencio me dio algo que las palabras nunca podrían: espacio para observar, para ver realmente lo que sucedía más allá de la superficie obvia. Cuando hablaba constantemente, estaba tan ocupado formulando mi próximo argumento, preparando mi próxima respuesta, defendiendo mi próxima postura, que no podía percibir realmente las sutiles dinámicas que ocurrían a mi alrededor. Echaba de menos las microexpresiones faciales que revelaban verdades más profundas que las palabras. Echaba de menos los cambios de tono de voz que señalaban emociones ocultas. Echaba de menos patrones de comportamiento que solo se hacían visibles cuando dejabas de añadir tu propio ruido a la situación. Pero cuando empecé a practicar el silencio intencional, cuando cerré la boca y abrí de verdad los ojos y los oídos, se reveló todo un universo de información que siempre había estado ahí, pero al que nunca había accedido porque estaba demasiado ocupado haciendo ruido. El silencio también me dio espacio para analizar sin la presión de la respuesta inmediata que creaba mi compulsión por hablar. Antes, reaccionaba al instante a todo. Alguien decía algo provocador y yo ya respondía antes incluso de procesarlo por completo. Alguien me criticaba y yo ya me defendía verbalmente, antes de considerar si la crítica tenía mérito.
Alguien hacía una oferta o una solicitud y yo ya decía sí o no antes de sopesar realmente las implicaciones. Pero cuando adopté el silencio como práctica, creé una valiosa barrera entre el estímulo y la respuesta. Podía recibir información, dejar que se asentara, analizarla desde múltiples ángulos, considerar contextos más amplios antes de decidir si responder y cómo hacerlo. Este espacio analítico transformó por completo la calidad de mis decisiones e interacciones. Ya no reaccionaba a ciegas, sino que respondía conscientemente. Y en ese espacio silencioso de observación y análisis, recuperé el poder que había desperdiciado con palabras excesivas. El poder de elegir mi respuesta en lugar de ser esclava de reacciones automáticas. El poder de ver las situaciones con claridad en lugar de a través de la niebla de mi propia narrativa constante. El poder de hacer que otras personas se sintieran profundamente incómodas con mi silencio, hasta el punto de revelar mucho más de lo que pretendían simplemente llenarlo. El poder de ser misteriosa, impredecible, imposible de leer, en lugar de un libro abierto que cualquiera pudiera manipular porque telegrafiaba cada pensamiento y sentimiento verbalmente. Teruja había comprendido siglos atrás lo que yo apenas estaba descubriendo ahora. El silencio no es la ausencia de poder. A menudo es su manifestación más concentrada y efectiva. Es la diferencia entre un río ruidoso que se precipita sobre piedras poco profundas y un océano profundo y silencioso que contiene una fuerza devastadora bajo su tranquila superficie. Y por primera vez en mi vida estaba aprendiendo a ser el océano en lugar del arroyo ruidoso. El juego interior que define el juego exterior. Cuando empecé a controlar mis reacciones, me di cuenta de algo revolucionario que cambió por completo mi forma de moverme por el mundo. Controlaba toda la situación sin necesidad de controlar a los demás. Antes, mi enfoque consistía en intentar controlar obsesivamente el entorno externo, intentar que la gente cambiara, alterar las circunstancias, forzar resultados específicos mediante el esfuerzo y la manipulación verbal. Era agotador y rara vez funcionaba porque intentaba controlar 1000 variables externas sobre las que no tenía ningún control real. Pero cuando cambié mi enfoque hacia lo único que realmente podía controlar, mis propias reacciones internas, ocurrió algo mágico. De repente, tuve poder real, no el falso poder de obligar a los demás a someterse a mi voluntad, sino el auténtico poder de mantenerme centrado, equilibrado, intocable, sin importar el caos externo. Me di cuenta de que la mayoría de la gente juega un juego completamente diferente al que cree. Creen que juegan el juego externo. ¿Quién habla de forma más convincente? ¿Quién tiene más recursos? ¿Quién hace las jugadas más impresionantes? Pero el verdadero juego, el que determina quién tiene el verdadero poder en cualquier situación, es el juego interno. ¿Quién mantiene la compostura? ¿A quién no se le puede provocar para que pierda el equilibrio? ¿Quién permanece en equilibrio interior mientras todos a su alrededor pierden el suyo? Empecé a ver esto en todas partes. En las negociaciones, quien lograba mantener la calma interior mientras el otro se agitaba visiblemente, siempre ganaba. En los conflictos, quien mantenía la calma emocional mientras el otro entraba en modo reactivo, tenía toda la ventaja. En cualquier interacción humana, quien tenía más control sobre su propio estado interno, controlaba efectivamente toda la dinámica. El mundo responde a mi estado interior de maneras que ni siquiera percibía antes de empezar a prestar atención. Cuando entraba en una habitación ansioso y desenfocado, la gente a mi alrededor se volvía más tensa y desconfiada. Cuando entraba con ira o frustración mal reprimidas, incluso sin decir nada, la atmósfera se volvía pesada y defensiva. Pero cuando empecé a hacer el trabajo interior, de regularme antes de interactuar, cuando entré ya centrado, equilibrado, arraigado en mi propio eje, fue como si cambiara la temperatura emocional de toda la habitación. La gente se relajaba inconscientemente. Las conversaciones difíciles se volvían más productivas.
Los posibles conflictos se disolvieron incluso antes de que comenzaran. No porque estuviera haciendo algo diferente externamente, sino porque mi estado interior irradiaba una frecuencia completamente distinta a la que otros respondían sin siquiera darse cuenta conscientemente. Si logro el equilibrio, me convierto en un punto firme en medio del caos, una roca inquebrantable mientras olas de drama y reactividad me azotan sin que me mueva ni un ápice. Esto no es insensibilidad ni frialdad, sino fuerza cultivada mediante la práctica constante. Es como ser el centro tranquilo de un huracán, donde todo a mi alrededor puede girar violentamente, pero en mi centro hay una paz absoluta. Y lo más fascinante es que este centro tranquilo tiene un efecto gravitacional en quienes me rodean. Se sienten atraídos hacia él, buscan refugio en él, intentan inconscientemente alinearse con él porque les ofrece alivio del caos que ellos mismos cargan. Dejé de dejarme llevar por las tormentas emocionales de los demás y me convertí en el refugio seguro donde podían encontrar estabilidad. Y esto no provino de ninguna técnica externa sofisticada, sino puramente de haber realizado el trabajo interno de estabilizar mi propio sistema nervioso, regular mis propias emociones, encontrar mi propio centro y aprender a permanecer allí. La fuerza silenciosa siempre triunfa sobre la fuerza ruidosa a largo plazo. La fuerza ruidosa impresiona a corto plazo, llama la atención, hace ruido, parece poderosa superficialmente, pero se agota rápidamente y no perdura porque depende de la energía externa constante para mantenerse. La fuerza silenciosa, la que surge de un profundo equilibrio interior y autocontrol, es como el agua que erosiona. La piedra no es dramática ni llamativa, pero es implacable y con el tiempo transforma por completo el paisaje. Las personas con fuerza ruidosa explotan, gritan, amenazan, arman escenas e incluso pueden ganar batallas individuales mediante la intimidación. Pero las personas con fuerza silenciosa, como Teruja y las geishas maestras, ganan guerras enteras sin siquiera alzar la voz, simplemente manteniéndose tan inquebrantablemente centradas que al final todos los demás se alinean con ellas. Porque es el camino de menor resistencia. He aprendido que el verdadero poder no consiste en dominar a los demás, sino en dominarse a uno mismo tan completamente que la dominación externa se vuelve innecesaria, porque el mundo naturalmente se reorganiza alrededor de la estabilidad inquebrantable de uno, como el metal responde a un imán. Aprendí a hablar solo cuando importa. Antes, hablaba para llenar la incomodidad que me creaba el silencio, como si cada segundo de pausa en la conversación fuera un vacío amenazante que necesitaba ser llenado inmediatamente con cualquier cosa, sin importar nada. El silencio me causaba ansiedad. Me hacía sentir que estaba fracasando socialmente, que la conversación se moría por mi culpa, que necesitaba hacer algo, decir algo, cualquier cosa para mantener la fluidez. Así que parloteaba sobre nada, comentarios sobre el clima, observaciones superficiales sobre lo que me rodeaba, historias sin sentido, preguntas cuya respuesta ni siquiera quería saber. Era puro ruido, un llenado automático del espacio, una compulsión nerviosa disfrazada de sociabilidad. Y cuanto más lo hacía, más entrenaba mi cerebro para que el silencio fuera peligroso y debía evitarse a toda costa, creando un círculo vicioso donde cada vez era menos capaz de tolerar las pausas naturales en la comunicación. Ahora, solo hablo cuando mi silencio ya ha dicho todo lo que hay que decir primero. Este cambio radical ha transformado no solo mi forma de comunicarme, sino también cómo me perciben y el impacto que tengo. He aprendido que el silencio transmite volumen, transmite confianza, transmite que no necesitas validación constante, transmite que te sientes cómodo contigo mismo, transmite misterio y profundidad. Cuando alguien hace una pregunta provocativa y hago una pausa de 3, 4 o 5 segundos antes de responder, o a veces no respondo, esa pausa dice: no me dejo llevar por tus planes, respondo a mi propio ritmo. Cuando alguien comparte algo y en lugar de
llenar el espacio con mi propia historia u opinión, simplemente permanezco presente en silencio. Ese silencio dice: te escuché de verdad. No estoy esperando mi turno para hablar. El silencio se ha convertido en mi lenguaje principal y las palabras se han convertido en el complemento ocasional que uso solo cuando aportan algo que el silencio por sí solo no puede transmitir. Las palabras raras ganan peso de una forma que las palabras abundantes nunca pueden. Es pura economía. Cuanto menos hay de algo, más valor tiene cada unidad. Cuando hablaba constantemente, mis palabras se inflaban. Eran tantas que cada una individualmente valía casi nada. La gente aprendió a filtrar mi flujo verbal constante, prestando poca atención porque sabían que de todos modos vendrían 1000 palabras más. Pero cuando empecé a hablar rara vez, cuando empecé a valorar mis palabras mediante la escasez intencional, algo cambió drásticamente. La gente empezó a inclinarse cuando hablaba. Conversaciones enteras se detenían cuando abría la boca porque no era frecuente, así que debía ser importante. Mis opiniones empezaron a tener más peso en las reuniones, no porque cambiaran de calidad, sino porque se ofrecían con menos frecuencia y por lo tanto se recibían con más atención. Cuando callo, selecciono. Este acto de selección es un ejercicio de poder personal que nunca antes había experimentado. Cada vez que siento la necesidad de hablar y conscientemente elijo no hacerlo, estoy ejerciendo soberanía sobre mí misma. Estoy diciendo: controlo mi boca no me controla. Estoy practicando el discernimiento. ¿De verdad es necesario decir esto? ¿Aporta valor? ¿Sirve para algo más que aliviar mi ansiedad momentánea? ¿Hablo porque tengo algo importante que comunicar o porque no soporto el silencio? Esta constante selección de mis palabras se ha convertido en una práctica espiritual, una forma de meditación en movimiento. Y el proceso de selección en sí mismo me hace más consciente, más intencional, más presente. En lugar de ser una persona cuyas palabras brotan sin filtrar como agua de un grifo abierto, me he convertido en alguien cuyas palabras son destiladas, cada una elegida para el máximo impacto. Y cuando selecciono cuidadosamente mis palabras, cuando cada palabra es intencional en lugar de automática, tengo un impacto que nunca podría tener cuando hablaba con libertad. Una frase bien elegida, dicha en el momento oportuno con el peso del silencio detrás, puede cambiar por completo una conversación, dar un giro a una negociación, resolver un conflicto, abrir un corazón. Aprendí de Teruja y las maestras geishas que ellas podían lograr más con 5 palabras perfectamente calibradas que los oradores verbosos con 5000 palabras. No porque sus palabras fueran mágicas, sino porque eran excepcionales, escogidas, y provenían de una profunda reflexión en lugar de una reacción ansiosa. Y cuando finalmente hablo ahora, tras largos periodos de escucha y observación en mi silencio. Mis palabras tienen autoridad no porque sea más inteligente o elocuente que antes, sino porque he demostrado a través de mi silencio que no necesito palabras para validar mi existencia, lo que paradójicamente significa que cuando elijo usarlas, se reciben como regalos excepcionales en lugar de ruido común. Mi presencia comenzó a hablar por mí, me di cuenta de que era mi mirada, mi cuerpo, mi postura, mi calma, lo que realmente influía en las personas que me rodeaban, mucho más que cualquier palabra elocuente que pudiera articular. Cuando finalmente dejé de depender exclusivamente del lenguaje verbal y comencé a prestar atención a cómo habitaba mi cuerpo y mi espacio, se reveló todo un mundo de comunicación no verbal. Empecé a notar cómo mantener un contacto visual firme, pero suave, transmitía confianza y presencia de una manera que 1000 palabras de autoafirmación jamás podrían. Observé cómo mantener la columna recta y los hombros relajados comunicaba una dignidad silenciosa que inconscientemente hacía que las personas me trataran con más respeto. Me di cuenta de que mi respiración lenta y profunda creaba un campo de calma a mi alrededor que los demás podían sentir físicamente,
calmando situaciones tensas sin necesidad de decir una sola palabra tranquilizadora. Mi cuerpo había estado hablando todo este tiempo, pero estaba tan concentrado en mis palabras que nunca había aprendido su lenguaje ni refinado su mensaje. Las maestras geishas comprendían profundamente que la presencia es la comunicación primaria, más antigua y poderosa que el lenguaje. Dedicaban años a entrenar no solo qué decir, sino también cómo moverse, cómo sentarse, cómo sostener un abanico, cómo inclinar la cabeza. Cada microdetalle de la presencia física se cultivaba con el mismo cuidado que un escultor aplica al mármol. No por superficialidad ni por su capacidad performativa, sino porque reconocían una verdad fundamental. Los humanos somos animales antes que seres verbales, y respondemos a las señales no verbales a niveles mucho más profundos y primarios que a las palabras. Puedes decir, estoy tranquilo, con la voz mientras tu cuerpo irradia tensión con los hombros erguidos, la mandíbula apretada y la respiración superficial, y la gente creerá en el cuerpo, no en las palabras. Pero cuando todo tu cuerpo está alineado en un mensaje de calma intrínseca, cuando cada célula transmite paz, no necesitas decir nada para que todos a tu alrededor lo sientan y respondan. Mi presencia se fortaleció mediante prácticas específicas que incorporaba a diario. Empezaba cada mañana con 10 minutos de conciencia corporal, sentada en silencio, explorando cada parte de mi cuerpo, liberando la tensión acumulada y conectando mi energía con la visualización. Practicaba caminar conscientemente, sin prisas ni descuido, sino con intención en cada paso, sintiendo mis pies conectar con el suelo y mi columna vertebral alargándose hacia el cielo. Entrené mi rostro para que mantuviera una expresión neutra pero abierta, en lugar de las expresiones ansiosas o defensivas que inconscientemente cargaba. Aprendí a ocupar el espacio sin disculparme, sin extenderme agresivamente, pero tampoco encogerme para parecer más pequeña y menos amenazante, como lo había hecho toda mi vida. Cada uno de estos ajustes parecía pequeño individualmente, pero acumulados durante meses, transformaron por completo cómo me percibían y cómo me sentía habitando mi propio cuerpo. Cuando mi presencia se fortalece mediante estas prácticas dedicadas, mi voz se vuelve opcional en muchas situaciones donde antes la sentía absolutamente necesaria. Podía entrar en una reunión y simplemente sentarme en una postura centrada, con una actitud consciente y tranquila, y mi presencia silenciosa contribuía más a la dinámica productiva que si hubiera hablado constantemente. Podía encontrarme con alguien en conflicto conmigo, y en lugar de defenderme verbalmente, simplemente mantener mi presencia firme, mi mirada serena pero firme, y a menudo la persona se calmaba por sí sola, desarmada por mi negativa a entrar en el campo de batalla energético que intentaba crear. Podía estar en situaciones sociales incómodas y, en lugar de parlotear nerviosamente, simplemente estar presente con serena dignidad, y la gente gravitaba hacia mí precisamente por esta cualidad de presencia estable en medio del caos social. Mi voz física se convirtió en una de las muchas herramientas de mi repertorio de comunicación. Ya no era la única ni la principal, y ese es el verdadero poder que las geishas conocían íntimamente. No necesitar usar la fuerza para ser fuertes, no necesitar hacer ruido para ser escuchadas, no necesitar llenar cada espacio con palabras para impactar. Es el poder de una montaña que no necesita anunciar su grandeza. Simplemente es, y todos los que la ven reconocen su magnitud sin que necesite decir nada. Es el poder del océano que no necesita explicar su profundidad, se siente simplemente estando cerca de él. Es el poder de una vela encendida en una habitación oscura que no necesita gritar, «¡Mírame!». Naturalmente, todas las miradas se ven atraídas por su luz. Cuando finalmente comprendí que la presencia cultivada es una forma de poder más refinada y sostenible que la fuerza vocal o física, todo cambió. Dejé de intentar demostrar mi fuerza con exhibiciones ruidosas y comencé a ser fuerte simplemente en silencio.
dejando que mi presencia transmitiera lo que 1000 palabras jamás podrían. Y descubrí que la verdadera fuerza es tan silenciosa que es casi invisible hasta que intentas moverla y te das cuenta de que es absolutamente inquebrantable. El silencio como estrategia final. Hoy entiendo que el silencio no es la ausencia de algo, no es vacío, ni falta ni fallo de comunicación. Es presencia concentrada, es plenitud. Es la forma de energía más densa y potente que puedo aportar a cualquier situación. El silencio no es lo que queda cuando no tengo nada que decir. Es lo que elijo cuando tengo todo que decir, pero reconozco que las palabras diluirían mi poder en lugar de concentrarlo. Es como la diferencia entre el vapor disperso en el aire y el agua hirviendo concentrada. El mismo elemento, pero en estados de potencia radicalmente diferentes. Durante años, confundí el silencio con la pasividad, con que se hablara de mí en lugar de hablar, con ser olvidada o ignorada. Pero ahora lo veo claro. El silencio que elijo conscientemente es lo opuesto a la pasividad. Es la acción más activa que puedo realizar y requiere más fuerza y disciplina que cualquier cantidad de palabras. El silencio es intención cristalizada en su forma más pura. Cuando hablo automáticamente, cuando las palabras brotan sin filtro consciente, hay poca o ninguna intención que las dirija. Son meras reacciones, hábitos verbales, una ansiosa ocupación del espacio. Pero cuando elijo el silencio, especialmente en momentos en que todos esperan que hable, cuando la presión social o emocional me impulsa con fuerza a la verbalización, ese silencio está saturado de intención. Cada segundo que conservo es una elección renovada, un ejercicio activo de voluntad, un posicionamiento estratégico en el campo de batalla invisible de las dinámicas interpersonales. Teruja me enseñó que el silencio intencional crea un campo gravitatorio que obliga a otras personas a revelar sus cartas, a mostrar sus motivaciones, a llenar el espacio con información que nunca compartirían si yo estuviera parloteando. Es como pescar. No puedes pescar nada si estás constantemente agitando el agua con ruido. Tienes que estar completamente quieto y esperar a que los peces vengan a ti. El silencio es control en su máxima expresión. No control sobre los demás, sino control supremo sobre mí mismo. Cada momento que logro resistir la necesidad casi irresistible de hablar, de explicar, de justificar, de aliviar la incomodidad, es una victoria de la conciencia sobre el condicionamiento, de la intención sobre el impulso. Es tan difícil como la meditación avanzada y exige el mismo nivel de presencia vigilante y disciplina constante. Mi boca quiere abrirse automáticamente en 1000 situaciones al día, cuando me critican y quiero defenderme, cuando me provocan y quiero vengarme, cuando estoy ansioso y quiero disipar la tensión con palabras, cuando estoy aburrido y quiero estimularme conversando. Pero cada vez que reconozco el impulso y elijo conscientemente no seguirlo, cada vez que mantengo mis labios sellados a pesar de la presión interna que me grita que los abra, fortalezco el músculo del autocontrol de maneras que irradian a todas las demás áreas de mi vida. Si puedo controlar mi boca, el órgano más impulsivo y socialmente condicionado que poseo, puedo controlarlo todo. El silencio es una estrategia, no solo en negociaciones o conflictos obvios, sino en toda interacción humana. Es la estrategia de hacer que los demás se sientan lo suficientemente incómodos con el vacío que he creado como para que lo llenen con verdades que normalmente ocultarían. Es la estrategia de parecer misterioso y, por lo tanto, más interesante que si revelara todo verbalmente. Es la estrategia de obligar a las personas a esforzarse más por mi atención y aprobación porque no las distribuyo libremente a través de una conversación constante. Es la estrategia de observar patrones y dinámicas que solo se hacen visibles cuando no estás añadiendo tu propio ruido a la situación. Las geishas maestras usaban el silencio tan estratégicamente como los maestros de ajedrez usan las pausas. Cada momento de inactividad estaba cuidadosamente calculado para obtener el máximo efecto. Entendían que en un mundo donde todos hablan constantemente,
La persona que controla cuándo y cómo habla, controla efectivamente todo el juego. Cuando elijo mi silencio, elijo mi poder de maneras que nunca estuvieron disponibles cuando era esclava de la compulsión verbal. Ya no me arrastran a discusiones que no me sirven. Ya no me manipulan con provocaciones que solían hacerme reaccionar verbalmente. Ya no me agotan las interacciones sociales agotadoras donde malgastaba energía en conversaciones innecesarias. Ya no me malinterpretan porque dije demasiado y fui malinterpretada. Mi silencio se ha convertido en mi territorio soberano, mi castillo inexpugnable, mi espacio sagrado que protejo ferozmente. Y esto es lo que Terúa siempre supo, lo que me llevó décadas a aprender. Quien domina el silencio se domina a sí mismo por completo, y quien se domina a sí mismo no necesita dominar a nadie más porque opera desde un nivel de poder tan profundo que el control externo se vuelve irrelevante. Como una reina que no necesita gritar órdenes porque su mera presencia silenciosa es ley. Si has reconocido que tus palabras te están debilitando en lugar de fortalecerte, no te detengas aquí. Suscríbete ahora. En los próximos vídeos te mostraré las técnicas exactas que usaban las geishas para transformar el silencio en poder absoluto. Activa las notificaciones para no perderte el próximo vídeo, los 3 tipos de silencio que dominan cualquier espacio. Deja un comentario. ¿Qué parte de este vídeo te impactó más? El silencio es tu arma. Ahora ya sabes cómo usarlo. Nos vemos en el próximo video. La transformación comienza cuando cierras la boca y abres la presencia.